En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por nuestros hermanos Marcelo Caballero Ramos y Carlos y Juana. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios, guardando todos los mandamientos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis, así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: es una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, muchos sacerdotes se fueron sucediendo porque la muerte les impedía permanecer en su cargo. Pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy está muy de moda
hablar del amor a los hermanos, de la justicia cristiana, de la solidaridad, y todo eso está bien, no vamos a negarlo. Todo eso está bien. Pero creo que se pone mucho el acento aquí y no se pone el acento en el amor a Dios. De eso creo que hoy no se habla tanto. Y no es precisamente lo que dice el Evangelio de hoy. Nos fijamos en primer lugar en el principio y el final del mandamiento de hoy. Primero vemos que le pregunta a un escriba: ¿cuál es el primero, el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús le contesta con el Semá, que ahora lo explicamos lo que es el Semá. Y a partir de ese momento acaba el Evangelio diciendo que nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Normal. Cuando hablamos de lo más importante, de lo más trascendente, pues es muy difícil preguntar una pregunta intrascendente, una pregunta de poca importancia. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. Esa respuesta tan importante, en la que Jesús dice lo más importante, que por cierto también lo hemos escuchado en la primera lectura. En la primera lectura y en el Evangelio, el Semá. El Semá dice así: escucha, Israel, se dirige al pueblo de Israel. El Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el mandamiento principal. Ese es el mandamiento más importante. Ha empezado diciendo: escucha. Anoche estuve comentando esta palabra, solamente esta palabra, escucha. Esta palabra es fundamental. Tanto escuchas, tanto amas. Escuchamos a las personas que amamos. Escuchamos sus problemas, sus alegrías, todo. Tanto escuchas, tanto amas. En resumen, podríamos decir que el Semá se resume en dos palabras: escucha y ama. El Semá lo rezaban los judíos 2 veces al día, al comienzo del día y al final del día. Bueno, lo siguen rezando también, todavía. De esa manera, eso lo hacían muy bien, esa presencia de Dios se quedaba englobada a lo largo de todo el día. Es muy importante que recemos al principio del día y al final del día. Tenemos la sensación de estar todo el día con el Señor. Es muy importante. Los judíos esto lo hacían muy bien. Lo rezaban al principio y al final. Pero era algo tan importante, hemos escuchado en la primera lectura, que lo debían llevar en la frente. Y aún lo siguen llevando los judíos en un cajetín pequeñito en la frente, siguen llevando el Semá. O en las muñecas, o en las jambas de las puertas. Para que no nos olvidemos que el amor a Dios es lo más importante. Es lo primero. Y no podemos amar a Dios de cualquier manera, no. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. Esto nos tiene que quedar muy claro. Dios es lo más importante. Dicho así, pues bueno, parece como que lo aceptamos, ¿no? Pero yo en algunas ocasiones, cuando he explicado un poquito más esto, y digo que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser lo más importante, tiene que ser lo primero en nuestra vida, por encima de cualquier cosa, de cualquier persona, incluso de cualquier familiar, Dios tiene que ser lo más importante. Cuando ya digo todas estas cosas, entonces, esto está muy bien para los sacerdotes y las monjas. No, esto es para todos.
Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Pero claro, esto se tiene que traducir en obras, en hechos concretos de cara a Dios y de cara a los demás, que ahora hablaremos de cara a los demás. Porque si no, se queda en una simple teoría. Un amor que no aterriza, un amor que no se da con hechos, es un amor falso, es un amor de galería, es un amor de fachada, pero no es un amor real, no es un amor concreto. Ahí no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Ese amor, ya digo, tiene que aterrizar. Y es lógico que tengamos que tener este amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado primero. Es muy difícil moverse a amar cuando no sentimos el amor. Amamos cuando sentimos el amor. Cuando nosotros sentimos que una persona nos ama, eso nos mueve a nosotros a amarle a Él, a quererle a Él. Si pasa hasta con los animales. Tú quieres a un animal, le haces cariño y el animal se te pega a ti. Cuanto más con las personas. Bien, pues el que nos ha amado primero ha sido Dios. Como dice el Papa Francisco, Dios nos primerea. Dios nos ha amado primero. Y de ahí tiene que nacer ese amor al Señor. Pero hay una diferencia entre el Semá que hay en el Antiguo Testamento y el que ha pronunciado Jesús hoy en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Le cita, pero añade un matiz, que seguramente se les ha pasado desapercibido. Es muy difícil que escuchando una lectura uno tenga la capacidad de simplemente escuchando, de comparar un Semá con el otro, muy difícil. Jesús añade una palabra. Y esa palabra es: amarás al Señor tu Dios también con toda tu mente. Si tienen la curiosidad de repasar las lecturas de hoy, verán que en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio que hemos escuchado hoy en la primera lectura, no dice con toda tu mente. En el Evangelio, el Semá que ha dicho Jesús, sí dice con toda tu mente. O sea, con esto nos está diciendo el Señor que tenemos que amar a Dios afectivamente, con el afecto, pero a la vez también con la mente. Nuestra fe, nuestro entendimiento, tiene que adherirse a las verdades reveladas por Jesús. No podemos decir, bueno, lo que se dice mucho hoy en día, ¿no? Bueno, pues yo en esto creo, en aquello no creo, una religión a la carta. No. Yo, si soy cristiano, tengo que aceptar todo lo que el Señor me ha revelado en la Biblia. En el momento que haya cosas que no acepte, ya me estoy haciendo mi propia religión. Entonces, este matiz que añade Jesús es un matiz importante. Bien, pero Jesús, ahora vamos a la segunda parte, no se contenta con el amor a Dios. También quiere que amemos a los demás. Nada más Jesús decir el Semá, a continuación ha dicho que también tenemos que amar a los demás. Y podemos decir nosotros, madre mía, vamos a tener esa capacidad de amar tanto a Dios después de amar tanto a los demás. Decía un franciscano del siglo XVI, Francisco Osuna, que el amor de Dios es más un amor ensanchador que ocupador. Esto nos cuesta entenderlo. Cuanto más amemos a Dios, más vamos a poder amar a los demás. Vamos a tener un corazón con mucha más capacidad. Dios ensancha nuestra capacidad de amar a los demás. O sea que no nos preocupemos, que por mucho que amemos a Dios vamos a amar menos a los demás, todo lo contrario. Cuanto más amemos a Dios, más amaremos a los demás, porque el amor a Dios es un amor difusivo. Nos ensancha el corazón, nos hace que amemos más a los demás. Y en realidad nos viene a decir que son dos mandamientos, pero es como si fuese un único mandamiento. El amor a Dios y el amor a los demás son mandamientos inseparables. Pero tenemos que tener una cosa muy importante
en cuenta. Tanto el amor a Dios como el amor a los demás, los dos mandamientos viven del amor de Dios, beben del amor de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si no, ciertas cosas de amor a los demás son muy difíciles. Para amar a los demás como el Señor quiere que les amemos, tenemos que beber primero del amor a Dios. Si no, es muy difícil. Perdonar ciertas cosas que sean ya importantes, que sean ya muy grandes. Como no bebamos del amor a Dios, es realmente muy difícil. Pero ese amor a Dios, donde realmente se ve, es en lo que amamos a los demás. Aquello que decía San Juan. Yo no puedo decir que amo mucho a Dios, a quien no veo, si no amo a los hombres a quien veo. Si digo eso, soy un mentiroso, son las palabras que dice San Juan en la Biblia. Esto tenemos que tener también muy presente. El termómetro del amor a Dios, en lo que se ve, en lo que se palpa, es en lo que amemos a los demás con obras. Y por último, para acrecentar, para ensanchar ese amor, hay una cosa que han hecho siempre los santos. Por ejemplo, San Juan de Ávila, el patrono del clero español, lo hacía todos los viernes. Y esto lo han hecho todos los santos. Y deberíamos hacerlo también nosotros. Y es meditar la pasión del Señor. Leerla muchas veces. Meditarla despacio. ¿Por qué? Porque ahí vemos todo el amor que Dios nos tiene. Y cuando vemos el amor que Dios nos tiene, esto nos lleva a amarle más. Pero esto no es una cosa que se consiga en un día que me leo la Pasión. Si San Juan de Ávila lo hacía todos los viernes de su vida, por algo sería. ¿Por qué? Porque se va ensanchando nuestro corazón, se va ensanchando esa capacidad de amar. ¿Y por qué? Porque yo al descubrir todo el amor que Dios me tiene, al sentirme amado, me mueve a amar más a Dios y a los demás, porque además van unidos siempre. Pero la fuente donde tengo que beber es del amor a Dios. Y tengo que ir descubriéndolo. Y como mejor lo descubro es meditando la pasión del Señor. Este es un consejo que nos han dado todos los santos. También lo da nuestro querido San Pedro de Alcántara. También da este consejo. Que meditemos mucho la pasión del Señor. Pues nada. Acabamos de escuchar una de las páginas centrales del Evangelio. Lo más importante. Amor a Dios y amor a los demás, y amar con obras tanto a Dios como a los demás. Pues que el Señor nos dé luz para entender esto y llevarlo a nuestra vida. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, que vive para siempre para interceder en favor nuestro. Para que la Iglesia sea en medio del mundo, comunidad de amor, llamada al amor, roguemos al Señor. Para que desaparezcan los odios, rencores, venganzas, que dividen a los hombres y los pueblos, roguemos al Señor. Para que los gobernantes y los que hacen las leyes procuren sobre todo el bien común, roguemos al Señor. Para que comprendamos que no podemos amar a Dios, a quien no vemos,
si no amamos al prójimo a quien vemos? Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, enséñanos a amarte con todo el corazón, amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Marcelo, Carlos y Juana, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Has venido a la orilla
has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como saben, hoy ha cambiado ya la hora, entonces cambian también los horarios de las misas. Los días de diario será ya, y los sábados, víspera de festivos también, la misa será a las 7 de la tarde. Y el jueves, la hora santa, la tendremos a las 8 de la tarde. Y después, mañana, con misa igual que cualquier festivo, el mismo horario, y el Día de los Difuntos, igual que todos los años. Tendremos aquí misa a las 10 y a las 7 de la tarde. Y después, en el cementerio, la parroquia de San Sebastián celebrará allí misa, primero el rosario y después la misa a las 4 de la tarde, siempre y cuando no llueva. Si llueve, se celebrará en la parroquia de San Sebastián. Podéis ir en paz.